En el punto de vista anterior hablaba sobre la catástrofe cultural que ha significado que el país más poderoso del mundo, donde residen las corporaciones más poderosas del mundo, que imponen políticas en países como los nuestros, haya sido realmente una verdadera catástrofe desde que la Corte Suprema lo decidió el viernes pasado, que en los 50 estados de Estados Unidos los homosexuales pueden unirse y llamar esas uniones infecundas, estériles y sodomitas matrimonio. Y hoy en día el nombre matrimonio, el rótulo matrimonio, va a dejar de significar cualquier cosa. Como explicaba, y sugiero escuchar ese punto de vista a quienes no los han escuchado, las consecuencias jurídicas, legales y las amenazas que van a significar para nuestros derechos religiosos son enormes. Las presiones culturales ya comienzan. Basta que la dueña de una florería diga que está dispuesta a venderle flores a cualquier persona, si la persona es homosexual, si es una pareja homosexual, a venderle flores, arreglos florales, lo que quiera. Pero cuando esta pareja le pide que haga los arreglos florales para su, entre comillas, matrimonio homosexual, esta mujer contesta, perdóname, el matrimonio para mí es entre un hombre y una mujer y no puedo usar mi arte para llamado matrimonio. Aquí, a pocas millas de donde me encuentro, en la ciudad de Denver, en el suburbio de Lakewood, se encuentra una pastelería donde están obligándolo a cerrar la pastelería porque las condiciones que les están poniendo son inaceptables para este cristiano, es un cristiano evangélico, que atendía a unas personas homosexuales que conocía. Eran un par de varones homosexuales que conocía, los conocía por nombre, eran amigos de la tienda, les gustaban mucho los pasteles que preparaban, hasta que se aparecieron los dos juntos a pedirle un pastel de matrimonio. Él dijo que él no podía hacerlo, se lo recomendó le recomendó otra pastelería donde podían encontrar la torta. De hecho, encontraron quien les hiciera el pastel de matrimonio, pero el odio contra los católicos que creemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer es tal que le metieron un juicio. La Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Denver determinó que este señor tiene que dejar de discriminar y vender pasteles para matrimonios homosexuales. Tiene que además pasar por un programa, él y sus empleados, de reentrenamiento de sensibilidad. O sea, imagínense, prácticamente los católicos tenemos que ir a un campo de concentración donde nos reeduquen para que nos volvamos pro-gays. Eso es exactamente lo que están pidiendo. Entonces nosotros vamos a tener que lanzar una pelea muy firme por los derechos religiosos. En Estados Unidos los derechos religiosos forman parte de la primera enmienda y en nuestros países en América Latina no están suficientemente remarcados jurídicamente. ¿Por qué? Porque nuestra tradición ha solido ser, con la excepción de México y de Uruguay, una tradición favorable a la religión. En algunos casos, la religión católica ha sido religión oficial del Estado. En consecuencia, la sensibilidad existe, pero las leyes no. Y vamos a tener que comenzar a prepararnos pasando leyes que protejan férreamente, en acuerdos de acero, a prueba de balas, el derecho de la libertad religiosa. Es decir, si yo me veo solicitado a brindar servicios no a personas homosexuales, una persona homosexual es más que invitada a leer los productos que yo produzco. Así Prensa, Catholic News Agency, Achistampa, Así Digital, no hay ningún problema. Son todos bienvenidos, como nos lo pide el catecismo. Pero si a mí me piden que yo tengo que aceptar por una cuestión de diversidad de empleo a un homosexual militante que opina exactamente en contra de lo que opinamos nosotros los católicos para una agencia católica, entonces mi libertad religiosa está siendo infringida, está siendo violada,
Y eso es lo que quiere el lobby gay y eso es lo que cree el actual establishment político, no solamente en Estados Unidos, es conocido, sino en varios de nuestros países. En Chile, por ejemplo, el actual gobierno piensa así. Varios congresistas en el Perú piensan así. Parte de la Corte Suprema en Colombia piensa así. Entonces existe este fascismo gay, ¿no? Y en las palabras de un periodista paraguayo que se refirió a un activista homosexual del que ya hablaremos, diciendo que era un nazi homosexual, por la manera como pretendía que hubiera un solo pensamiento, nosotros vamos a tener que prepararnos para responder. Pero no basta con que nosotros nos pongamos en una disposición clarísima de pelea y de lucha por nuestros derechos, que vamos a tener que asumirla. Lucha por nuestros derechos, una posición firme de lucha y de combate por nuestros derechos, especialmente la comunidad hispana, porque vamos a ser o los que decidamos esta batalla en los Estados Unidos o los que seamos las principales víctimas. ¿Por qué? Porque la fe forma parte de nuestra cultura y la manera como se está tratando de imponer el pensamiento único pro homosexual es que cualquier expresión de la fe que considere que el matrimonio es entre un hombre y una mujer tiene que desaparecer del ámbito público y solamente se pueda susurrar en nuestros hogares y celebrar en las iglesias. Y digo y eso porque en Finlandia un grupo homosexual denunció a un pastor protestante por citar a San Pablo en misa, en su propio servicio litúrgico, hablando de cómo los sodomitas y los homosexuales, junto con los ladrones, junto con muchos pecadores más, no van a ir al cielo, por citar a San Pablo. Y estuvo a punto de ir a la cárcel. Y la única razón por la que no fue a la cárcel fue por la presión internacional de lo que significaba de fascismo. Sin embargo, quiero recordar que nosotros tenemos que mantener una actitud absolutamente abierta, disponible y de guerreros felices. Y aquí quiero citar a San Agustín. Recuerden ustedes que San Agustín, que era obispo de Hipona, en el norte de África, y que era una de las numerosas ciudades prósperas donde crecía un cristianismo tremendo, estaba siendo atacada y destruida paulatinamente por el ataque de los bárbaros vándalos que habían cruzado el Mediterráneo y estaban destruyendo estas hermosas e importantes ciudades repletas de cultura cristiana. De hecho, cuando muere San Agustín poco tiempo después, Hipona queda completamente destruida. Él, en consecuencia, estaba viendo ante sus ojos la destrucción y el colapso de una civilización. Y él escribió estas palabras: malos tiempos. Todo el mundo habla de malos tiempos, pero no sabe que depende de nosotros cuán malos o buenos sean los tiempos que vivíamos. Nosotros somos los tiempos. Nosotros somos los tiempos. Y por eso es que, como decía el arzobispo Charles Chaput, el arzobispo de Filadelfia, que va a ser el anfitrión de la Jornada Mundial de las Familias en septiembre de este año, él va a decir claramente, él dijo claramente, la tarea ahora de los cristianos es reconocer que nosotros hemos abandonado el matrimonio como un valor y hemos contribuido a la frivolización, la destrucción, la instrumentalización, la materialización, la mundanización del matrimonio, que se vuelve un contrato de egoísmos donde por cualquier cosa se cometían divorcios, donde hubo una cerrazón total a la fecundidad y a la vida, y en consecuencia nosotros hemos contribuido a crear una cultura en la que la unión entre el hombre y la mujer, con su carácter abierto a la vida, con el don de la vida y de la reproducción, haya disminuido de tal manera que ya no importe. Y por eso basta que un hombre se sienta atraído hacia otro hombre y quiera tener relaciones sodomitas con él de una manera regular y frecuente, exija ahora una licencia de matrimonio. Miren ustedes la tragedia.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los católicos? Volver a defender y rescatar el matrimonio y la familia. Comencemos a construir familias sólidas. Y esto lo digo sabiendo que existen esas familias. Aquí en la parroquia donde yo vivo, en los grupos hispanos que he conocido de familias sólidas, preciosas, de esposos jóvenes con hijos numerosos, con los que el Señor los bendice, educándolos en la fe, niños libres, educados, rectos. Esas son las familias que hay que formar. La única manera de revertir esta decisión de la Corte Suprema, que difícilmente se va a revertir en el campo político legal, lo vamos a poder hacer solamente si cambiamos la cultura y si demostramos que frente a la catástrofe que va a significar la paternidad gay, el desastre que va a dejar detrás en términos de niños completamente mal formados, mal educados, con el corazón destrozado, incompletos porque no tienen un papá y una mamá, solamente vamos a lograr revertir eso un matrimonio a la vez, matrimonio por matrimonio, matrimonio exitoso por matrimonio exitoso, vida de cristiana exitosa por vida cristiana exitosa, una a la vez. Y en la medida en que logremos eso, en esa medida vamos a ser verdaderos artífices de una verdadera y una auténtica victoria de la vida cristiana, victoria del auténtico matrimonio, porque la declaración catastrófica de la Corte Suprema de que la unión de dos personas del mismo sexo que quieren tener relaciones sodomitas o contra natura equivale a un matrimonio, en parte ha sido culpa nuestra por haber abandonado la catequesis del matrimonio y de la familia. Oremos por las familias, oremos por los matrimonios, oremos por nuestros matrimonios, oremos por los matrimonios que conocemos, oremos por los matrimonios cristianos en el mundo, oremos por los matrimonios de otras denominaciones religiosas, pero que creen firmemente en que el matrimonio es la relación entre un hombre y una mujer, que esos matrimonios den fruto y ganen por abundancia y por testimonio. Que tengas un buen día.